CESIF reclama la necesidad urgente de un pacto de educación nacional. Después de la firma del Pacto Social por la Educación en Aragón, CESIF exige avanzar en el Pacto de Estado por la Educación. CESIF comienza este miércoles 18 de enero de 2017 la campaña en los centros educativos aragoneses con la que quiere instar una vez más a los representantes políticos sobre la necesidad urgente de poner en marcha un pacto nacional por la educación. Este sindicato lanza la campaña desde todas las comunidades autónomas con la intención de que sean los consejeros y consejeras en el ámbito educativo de cada comunidad autónoma quienes contribuyan y hagan posible esta imperativa demanda social. En Aragón, CESIF exige al Departamento de Educación, con mayor ahínco si cabe, después de lograr acordar el pasado mes de noviembre de 2017 el Pacto Social y Político por la Educación aragonesa, que contribuya y sirva de ejemplo para lograr este fin. El Pacto Social y Político por la Educación necesita aprobarse en las Cortes, pero también es más que conveniente, en opinión de CESIF, que esté protegido bajo un gran pacto nacional de la educación. Solo de este modo, la partida presupuestaria nacional y por ende las autonómicas permitirán concretar en propuestas y acciones concretas las grandes líneas de consenso reflejadas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, sindicato más representativo de las administraciones públicas y primer sindicato de la educación aragonesa, plantea en su propuesta poner coto a la enseñanza concertada, incrementar la inversión en plantillas y reducir el alumnado por clase. Este sindicato ha redactado una propuesta con 15 medidas básicas para el debate político del futuro Pacto de Estado por la Educación, que abogue por las siguientes propuestas. 1. Calidad educativa, equidad y excelencia. 2. Estabilidad de la estructura básica del sistema educativo. 3. Currículum básico de materias que estabilice la plantilla docente en los centros públicos. 4. Inversión equiparable a la media de los países europeos. 5. Estatuto docente que regule y dignifique las condiciones laborales. 6. Potenciar la enseñanza pública, que es la única que garantiza la igualdad de oportunidades. 7. Reconocimiento social y profesional del profesorado, que es el profesional de la educación y líder en el proceso de enseñanza. 8. Formación profesional adaptada al mundo cambiante que garantice la inserción al mundo laboral. 9. Sistema de becas que permita que ningún alumno tenga que dejar de estudiar por motivos económicos. 10. La convivencia escolar tiene que ser una prioridad en el Pacto por la Educación. Y respecto a lo que concierne a universidad, 11. Marco de financiación estable. 12. Redactar un estatuto del personal docente e investigador. 13. Apoyar la investigación y la ciencia. 14. Instaurar la carrera profesional y la promoción horizontal para el PAS, el personal de administración y servicios. Y 15. Mejorar el sistema de becas y ajustar las tasas y los precios públicos que permita que ningún alumno tenga que dejar de estudiar por motivos económicos. Para CESIF, este pacto ha de estar sustentado en dos objetivos claros: marcar las líneas generales en la educación y alcanzar la estabilidad del sistema educativo. CESIF ha demandado este pacto a lo largo de las últimas legislaturas para acabar con la dinámica sin sentido de derogar y modificar las leyes educativas cada vez que se produce un cambio de gobierno. Es vergonzoso y lamentable que llevemos 7 leyes educativas en 38 años de democracia. CESIF finalmente muestra su disposición de diálogo en la consecución de este objetivo que lleva años demandando, siempre desde la independencia y la profesionalidad que nos caracteriza. Muchas gracias.